una enfermedad foliar, es la enfermedad foliar más devastadora del cultivo de banano, que puede causar pérdidas hasta del 50% si la enfermedad se llega a salir de control, y pues obviamente eso conlleva una serie de implicaciones en un país en el que miles de familias dependen de este cultivo y que afecta directamente su competitividad, ya que se afecta la calidad de fruta que se puede exportar hacia el mercado de exportación. Básicamente, el efecto más dañino que causa cigatoca negra es obviamente la reducción de la lámina foliar, que puede ser de un 30 a un 40%, y esa pérdida de área foliar pues obviamente tiene implicaciones en la pérdida de racimos, del peso del racimo, y además nos va a inducir o nos puede inducir una maduración acelerada que no es deseable para que la fruta pueda llegar finalmente al puerto de destino sin problemas. Es importante mencionarles que pues este problema es de tal magnitud que representa del 30 al 40% de los costos de producción, y la cifra más reciente que tengo es que aproximadamente $1.000 millones estadounidenses son gastados en el control de cigatoca negra año a año. Musáceas, pues tanto banano como plátano pueden ser afectados por esta enfermedad, y es importante que no perdamos de perspectiva que tanto plátano como banano, en términos de cultivos de importancia con seguridad alimentaria, representan el sexto y el séptimo cultivo de mayor importancia a nivel mundial. Esta gráfica la quiero traer a colación porque aquí estamos viendo el crecimiento de la población desde los años 1700 hasta la proyección que tenemos a 2050. Actualmente somos cerca de 8.000 millones de personas en este planeta, y se prevé que hacia 2050 vamos a estar rondando cerca de los 9.000 o 10.000 millones de personas, aunque ha venido disminuyendo la cantidad neta de nacimientos a lo largo del año, pero todavía se prevé que vamos a tener que producir un 20 a 25% más de alimento para poder sostener esta creciente población. En términos generales, la agricultura ha venido aumentando los rendimientos, y unas cifras que por ejemplo debemos tener de referencia: cereales en los últimos 30 años ha aumentado un 30% su productividad, eso basado en mejoras genéticas, prácticas agronómicas acordes o de conservación. Y en el caso de bananos o de musáceas, pues este aumento ha sido un poco más modesto, moderado, y ha sido muy limitado principalmente por las enfermedades. Ese es nuestro gran limitante, ese es nuestro gran techo de crecimiento. Por supuesto que, digamos, lo que uno ve en la literatura es que todos estos aspectos, digamos, son posibilidades de aumentar el rendimiento a futuro en diferentes cultivos. Y si lo queremos pensar desde el punto de vista de banano, uno podría pensar cuáles de estos se acoplan mejor a nuestra condición. Desde el punto de vista de mejoramiento genético y biotecnología, ya hemos escuchado varias charlas que están avanzando en este sentido hacia futuro, y es probable que en algún momento tengamos una solución definitiva contra el control tanto de Fusarium como de cigatoca negra. Pero esto es una medida de mediano plazo. ¿Qué podemos hacer antes? Por supuesto que el control, y ustedes bien que lo saben, debe estar basado en un manejo integrado del cultivo, en donde tenemos una buena sanidad del cultivo, eso por una buena nutrición, adecuado sistema de riego y prácticas tendientes a mejorar el manejo de recursos. Agricultura vertical pues no es el caso, no aplicaría para banano. El uso de la agroecología como un balance en el suelo para nivelar las poblaciones antagónicas de organismos benéficos en contravía de los que no nos convienen tanto. La gestión de residuos y el desperdicio de alimentos, que es un eslabón bien grande de pérdidas que tenemos dentro del sistema, y que por supuesto ayudaría a mitigar este tema de cómo vamos a hacer para alimentar cada vez más gente. Entonces, para banano en particular, el uso de drones y sensores y la inteligencia artificial y análisis de datos de todo este pool sí que tienen una ventaja, y es una ventaja que no hemos explorado activamente dentro del cultivo de banano de una forma comercial y rutinaria, y considero que ahí hay una oportunidad bien enorme. Básicamente, ¿qué es el manejo de uso de drones y cómo podríamos utilizar los sensores y todo este tema de inteligencia artificial y el análisis de datos? Pues básicamente lo que estamos creando o lo que queremos buscar es crear un ecosistema de este estilo, en el que yo desde mi celular o app o tableta pueda tener un conjunto de información de datos, de sensores en suelo, de sensores de crecimiento en el cultivo, estaciones climáticas, información que recopilan los drones en sus vuelos o actividades rutinarias,
la información que también podrían bien dar la maquinaria agrícola. Y pues todo esto a la final lo que me va a permitir tener es información, una gran cantidad de información que es muy valiosa, porque con base en esa información podré tomar decisiones informadas, mucho más acertadas y con la visión de hacer un óptimo uso de los recursos. Para poder tener todo esto, que suena un poco utópico, hay una necesidad muy clara de automatizar procesos, de combinar esa información, de cómo le damos manejo a esa información y finalmente cómo la puedo gestionar yo de una forma diaria en el día a día en el que le pueda dar efectivamente un buen uso. Entonces acá viene un término un poco más grande y es la agricultura 4.0 o la agricultura de precisión. Y podríamos preguntarnos qué es, y bueno, pues la agricultura 4.0 es mucho más que tecnología, ¿no? Es mucho más que utilizar sensores, es mucho más que utilizar un solo dron, es mucho más que utilizar sensores en suelo. ¿Cómo funciona esto? Tiene que estar totalmente integrado todas estas fases para tener una información unificada de todos los factores que afectan el sistema productivo. El objetivo es tener el insumo correcto en el lugar correcto, en el momento correcto y en la cantidad correcta. Esto con el objetivo de aumentar la eficiencia, reducir los costos que tenemos asociados a la producción agrícola y obviamente aumentar la productividad y la calidad. Todo este manejo de información que puede ser análisis de suelo, qué textura tiene el suelo, cómo es la topografía de los terrenos para realizar adecuaciones de sistemas de riego y de drenaje, la información de crecimiento, cómo está el nivel de nutrientes en el suelo y en la planta, y obviamente con la data que soporta, qué porcentajes, qué áreas tengo. Todo esto me va a permitir tomar ese tipo de decisiones que es el objetivo mayor. Los drones, ya para centrarnos un poco en el objetivo de la charla, fueron realmente, o sus orígenes se remontan a una herramienta de opción de uso militar, como ustedes bien lo han venido desafortunadamente viendo en el contexto internacional, en la guerra de Ucrania, por ejemplo, o Israel contra Gaza, pero pues que ha tenido una variabilidad de opciones no solamente en la industria militar. En el caso de la agricultura, pues es el segundo sector que más utiliza los drones, 32,4 billones de dólares, después de la industria de infraestructura. Y básicamente, ¿qué se utilizan? El análisis de suelos y ver cómo está el terreno para efectivamente hacer obras de drenaje, monitoreo de la sanidad de los cultivos, la predicción de rendimiento, por ejemplo, por la predicción de la cantidad de carbono que hay en los cultivos y, por supuesto, la aspersión de pesticidas y fertilizantes, que pues ya es una actividad netamente operativa, pero que puede ser utilizada como lanza para incorporar todo este concepto de agricultura de precisión. Esta gráfica simplemente lo que quiero mostrarles allí es imaginarnos el uso de los drones que hay más allá del sector de la agricultura. Por ejemplo, en el control de emergencias, uso o mapeo de imágenes, control de incendios, monitoreo de la vida silvestre, monitoreo de construcciones, de puentes, investigación, entrega de medicamentos, etc. Esto, bueno, acá son el resto, las 8 sectores de la economía que más usan y como les comentaba, agricultura es el segundo con 32,4 millones de dólares. Y ya en el contexto como tal del agro, es importante contarles, por ejemplo, experiencias que tiene Corea del Sur, en donde el 30% de la fumigación se realiza por medio de drones y el 40% de la cosecha de Japón se fumiga bajo esta metodología. En el contexto americano, digamos, Estados Unidos ha estado explorando un poco la tecnología, pero todavía hay unos vacíos muy grandes en regulación que no han permitido que se adopte de una manera comercial a gran escala. Y en el contexto latinoamericano, digamos, los países que más avanzados van en este tema son Argentina, Brasil y México. Y en Colombia, actualmente, pues hay un creciente interés en desarrollar este tipo de tecnologías en diferentes cultivos. Los que más han explorado esto son caña, palma, arroz, frutales, banano, papa, soya y maíz. Entonces, cuando uno piensa en drones, creo que lo primero que se le imagina, y siempre lo vamos a asociar, y más en el contexto bananero, es a control de cigatoca negra. Pero los drones pueden ir mucho más allá de esto, y es básicamente la toma de información que podemos tomar con drones, otros tipos de drones que van a tomar una información básica y bastante útil para todo lo que viene después. ¿Y qué información uno puede esperar de este tipo de cosas?
obviamente un mapeo muy detallado del área que se va a despejar, ¿cierto? Que esto se hace con miles de fotografías que toma ese dron que ustedes vieron volando allí y que me permite finalmente llegar a ese tipo de mapa unificado en el que tengo detalle planta a planta de los linderos, de los cuerpos de agua que están cruzando, delimitando las áreas de producción, y esto es el insumo principal para fumigar. Por supuesto que me podría evitar todo este trabajo y no hacer esta foto, podría hacer un levantamiento solo con dron, pero perderíamos todo el beneficio de lo que hay más allá y que podría tomar con estos datos. Y pues ese es el insumo base, ya uno empieza a pensar cómo hago para fumigar eso con diversas formas. Estos son casos de nuestros pequeños productores en el que hay fumigación y uno tiene que empezar a pensar cómo voy a abordar eso, de qué forma, cómo voy a llegar allí, cómo voy a movilizar los instrumentos, el personal, cuento con el personal adecuado. Todo eso son preguntas que van surgiendo en el día a día, obviamente en la implementación. Tiene unas ventajas enormes y es que implica de entrada la exclusión de áreas de drenaje y áreas de empacadora, y esto a la final se va a reducir en menos áreas fumigadas a lo largo del año, con un impacto económico pues allí relevante. Con esas imágenes también se puede hacer un trabajo muy valioso desde planificación de la producción. Por ejemplo, en el conteo de poblaciones en el censo de áreas de las fincas productivas o no productivas. Ustedes están acá viendo una imagen en que ven bastantes colores. Para que la entiendan un poco, cada color significa una densidad de siembra, ¿cierto? Lo morado es una densidad de siembra adecuada, lo verde una densidad de siembra media y lo naranja una densidad de siembra baja. Y las áreas rojas muy bajo. Cada cuadro tiene una dimensión de 10 por 10 metros, estos son 100 metros cuadrados, entonces allá para que hagan el cálculo por unidades, eso es básicamente como que esta área tiene de 1.400 a 1.600 plantas, una baja siembra de 11.100 plantas por hectárea, y pues que es realmente muy bajo. Todo este tipo de desagregación de áreas pues es muy útil para calcular fertilización, cuántas unidades productivas tengo realmente en campo, cuál es la producción que yo esperaría tener de esa finca, cotización de jumbolón, cotización de pita, cotización de N.000 cosas que dependen de la unidad de plantas que vamos a tener allí. Y pues eso, obvio que nos va a servir bastante como una alternativa de planificación muy poderosa. Entonces uno al final lo que puede llegar es a construir lote a lote cómo está configurada la producción en términos de densidad de siembra y tomar las medidas correspondientes a mejorar eso y que todo quede morado, que es lo que con esa escala de colores pues identifica un buen nivel de densidad de siembra. Hay otro tipo de datos que se pueden tomar con drones, y no solo con drones sino también con imágenes satelitales, con diferentes satélites que nos prestan la información, y sea con drones o sea con satélites. Básicamente podemos tomar huellas espectrales, y la charla que hace un rato dio Verónica, pues ella lo ilustró de una forma muy clara, en la que dependiendo del estado en que se encuentra la planta, si está sana, si está enferma o tiene algún tipo de estrés, va a reflejar una longitud de onda específica de acuerdo a lo que la está afectando en el momento fisiológico en el que se encuentra, y eso nosotros lo podemos detectar por medio de los drones. Entonces, esto a la final lo que nos puede permitir es tener este tipo de mapas en el tiempo, en el que puedo variar, observar diferentes índices de vegetación o índices de interés. Nitrógeno, clorofila, ¿qué tan verde está mi cultivo? Estoy bien con la fertilización, tengo problemas de estrés, alguna falencia en el riego, en el sistema de drenaje, la humedad vegetativa como tal, que indica una correlación de agua en el dosel de los cultivos, que también puede ser un indicador indirecto de algún estrés biótico o abiótico que podría estar impactando el cultivo. Puedo hacer seguimiento a áreas de siembra, cómo va evolucionando el área de siembra de proyectos nuevos. Esto quiere decir suelo desnudo o suelo donde no hay cobertura vegetal, y paulatinamente pues esto va cambiando en el tiempo y podemos hacer seguimiento de todo este tipo de situaciones. Acá también en enfermedades vasculares, esta es una enfermedad en la que hemos tenido problemas de moco,
podemos hacer seguimiento también de las zonas de erradicación y hacer un monitoreo mucho más constante de lo que está ocurriendo en campo. Estas imágenes, aunque son muy llamativas, suelen confundir bastante. Y es que la interpretación no es única ni universal. Tiene que haber un entrelazamiento entre el personal técnico que está viendo estas imágenes con la validación de lo que está pasando en campo. Comunicación con los administradores que recorren las fincas y ellos realmente pueden darle a uno luces de lo que está ocurriendo en campo. Y eso es lo bonito e interesante de uso de esto, porque lo que sí es cierto es que permite un filtro y me está señalando áreas en las que están ocurriendo alteraciones y es una herramienta de priorizar los monitoreos o apuntar a un área en particular. Por supuesto que esto también además se puede contabilizar en términos de área, qué tanta área tengo sana, qué tanta área estoy estresada y le puedo hacer el seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces acá está un índice de solamente verdor a lo largo de 3 semanas y uno puede detectar cambios, bastantes. Por ejemplo, acá estaban haciendo una recaba en una de nuestras fincas y efectivamente eso se marcó acá. Estas zonas donde tenemos parches secos y pues obviamente esto ha sido con la validación del trabajo aunado con las fincas productoras, ¿no? Lo puedo hacer también con la humedad vegetativa, hacer seguimiento, conteo de áreas afectadas y obviamente eso nos permite hacer un uso mucho más localizado y eficiente de los recursos. El índice normalizado de desarrollo como un indicador de estrés también. Entonces, ya volviendo al uso de drones, no solamente para la toma de datos y planeación y demás, ahora sí vamos a entrar al segundo uso más popular y que yo creo que era el interés de toda la mayoría en asistir a esta charla y es el uso de drones como tal para el control aéreo de cigatoca y el control químico o orgánico, pero con drones. Acá hay una cosa prioritaria y es que esto solamente es una herramienta de aplicación, ¿cierto? Pero el éxito de que este programa pueda fluir y que sea realmente sostenible en el tiempo es que esos programas químicos orgánicos que se están asperjando por medio de drones realmente sean acordes, que estén enmarcados en una figura de rotación, alternancia y protección de las moléculas, porque si no, ¿qué va a pasar? Que pueden haber malas experiencias y después le vamos a echar la culpa al dron cuando era un problema de mala planificación química o de programas no acordes. Entonces esto sí que es bien importante y lo quiero hacer un hincapié bien fuerte, porque en esta gráfica que ustedes están viendo acá del ciclo de cigatoca, recuerden ustedes, no les voy a explicar todo el ciclo, ni más faltaba, pero hay 2 tipos de propágulos que permiten que cigatoca se disemine regionalmente. Uno, las ascosporas y las conidias. Y las ascosporas, que son recombinación sexual, donde hay mutantes, a resistencia de fungicidas, por ejemplo, esas berracas pueden caminar y volar kilómetros en el aire. Y entonces, si alguien la embarra en la región y genera resistencia, seguro que la región paulatinamente a lo largo del año va a sufrir esas resistencias. Y por eso es bien clave que esto se haga de una forma juiciosa, consciente y que robustezcamos al máximo y limitemos que pueda suceder este tipo de situación. Los drones han tenido una evolución bien interesante en cuanto al sistema de aspersión y es que, bueno, en Colombia lo más reciente, bueno, que ya viene de carga bastante alta, los drones recientemente vienen con un sistema de vórtice, un vórtice que no es una boquilla estándar como la que veníamos utilizando en otros sistemas de fumigación como Aguilón, por ejemplo. Esto funciona de una forma distinta. Acá, como de una forma ilustrativa, acá en este video del centro, básicamente lo que ocurre es que hay una descarga de agua que por fuerza centrífuga, va descargando y el tamaño va a estar determinado por unos dientes que están alrededor del disco, que es el disco central que están viendo. Y dependiendo de la velocidad que ese disco gira, va a determinar el tamaño de las gotas. Más rápido va el disco, la gota es pequeña, y entre más lento, la gota va a ser pequeña. Eso es importante y eso es lo que permite que este tipo de drones hagan este tipo de descarga localizada en el que hay una muy buena cobertura en el dosel vegetal, como lo que estamos viendo en la fotografía a su derecha.
Y ese vórtice es fabuloso porque permite una cobertura incluso de pullones, como lo están viendo en el video, con una muy buena cobertura en realidad. Pero sin embargo, pues esto es una ventaja técnica, ¿no? Pero esto hay que estar en una constante supervisión y verificación de que los parámetros estén efectivamente adecuados. ¿Y qué parámetros? El tamaño uniforme de las gotas, que sea una cobertura uniforme con una minimización en los riesgos de deriva, pues que esto está muy de la mano pues con el seguimiento de condiciones ambientales. Entonces, como en resumen, para tener una buena cobertura con el dron, como la que estamos viendo allá en la imagen de su derecha, se requiere mucho más que un dron, ¿no? Y acá viene algo bien importante a tener en consideración y es el reto de trabajar a bajos volúmenes y ultra bajos volúmenes. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es, bueno, hacemos control químico de cigatoca y hay diferentes medios en los que yo podría realizar ese tipo de control. Un tractor, un avión, un dron. Y de acuerdo a la herramienta que yo utilizo, puedo utilizar diferentes volúmenes de agua, ¿no? Entonces, normalmente para el uso de cultivos, que no es el caso de banano, pero que podrían utilizarlo, se pueden utilizar hasta 50 galones por hectárea de agua. En un avión, hasta 50 litros o 12 galones por hectárea. Y en el caso de los drones, pues una forma muy similar o descarga a lo que tendría actualmente por hectárea un avión. ¿Qué es lo diferente entre los sistemas de aspersión y la cantidad de agua? En rojo ustedes están viendo pues como un símil de lo que sería la concentración de ingredientes activos, que depende obviamente del volumen de agua que ustedes van a utilizar. Cuando yo no tengo esto calibrado y aplico sin un volumen específico, ¿qué es el riesgo? Que puedo subdosificar y la molécula no va a funcionar y el programa no va a tener éxito. Con el uso de tractores puedo tener una medida estándar, sin embargo, pero noten ustedes que dentro de las diferentes alternativas de aspersión, la que menos cantidad de agua usa es el control por medio de drones. Sin embargo, acá en este lado de la gráfica, ya trabajar en este grado de descarga, que ya se considera bajo volumen, ya estamos en una línea difusa hacia pasar a otro escenario que se llama el ultra bajo volumen, es decir, hacer aplicaciones por debajo de los 15 litros por hectárea. ¿Cuál es el reto allí? Que la concentración de ingrediente activo puede ser tan alta que pueda tener un efecto fitotóxico sobre las plantas. Y allí es muy importante el desarrollo de los niveles y cantidades de ingrediente activo que yo debería utilizar por área en una aplicación por dron, de forma tal que limite este tipo de riesgos, ¿no? Y esto también es una invitación a las casas agroquímicas, en el que normalmente tenemos uso registrado por bomba, por tractor, por avión. Bueno, hacia un futuro yo creo que deberíamos pensar en hacer desarrollos y determinar las cantidades por medio de drones. Y además, ¿por qué? Porque es que la literatura reporta, por ejemplo, García Munguía en 2024 y sus colaboradores, que trabajando en ultra bajo volumen yo puedo ahorrar hasta un 30% de ingrediente activo por hectárea. Eso es una cantidad enorme de ingrediente activo, ¿sí? En un cultivo y en una enfermedad en el que el 40% de los costos de producción están asociados a cigatoca negra. Por supuesto que también hay que monitorear las condiciones ambientales, ¿no? Lo mismo que un avión, que no haya viento, que sea cero, que las temperaturas sean acordes, en el cual el delta T de temperatura, que define básicamente el riesgo que hay en el ambiente de que la gota se evapore. Y pues básicamente esos parámetros son trabajar con temperaturas idealmente entre 30 o menos grados centígrados y con una saturación en el ambiente de humedad relativa no inferior al 60%, ¿sí? Con esos parámetros, sin viento, se puede trabajar con drones. Por supuesto que, como les comentaba, esto además requiere una supervisión periódica, constante, en el que la calibración, la determinación de la cobertura, el tamaño volumétrico de las gotas es muy importante, y esto hay que hacerlo de una forma rutinaria, día a día, en nuestras operaciones. Ahora les quiero contar un poquito de lo que hemos venido y cómo nació esto en Banasán.
nosotros tenemos 900 hectáreas de pequeños productores y este es un pequeño ejemplo del área que, como están distribuidos, como ustedes notan, el reto de fumigar esto con aviones es bastante alto y con drones también. Un poco de recorderis para considerar todo este tipo de alternativas. ¿Cómo hacerlo? Hay que considerar distancias, acceso, la cantidad de personal disponible, la logística de corte como tal de los mismos productores. Entonces es una logística que implica bastante trabajo mancomunado entre nosotros los técnicos y los productores. Surgen otra serie de preguntas, por supuesto: ¿dónde preparar y cómo transportar esa mezcla? ¿Cómo estoy preparando esa mezcla? ¿Lo estoy haciendo con la del agua adecuada? ¿Estoy haciendo los correctivos adecuados? ¿Estoy garantizando que esa mezcla tenga una estabilidad? ¿Cómo la estoy mezclando? ¿Es estable? ¿Se decanta? ¿Tiene impurezas que puedan tapar las boquillas? Todo este tipo de cosas son las que empiezan a surgir y por supuesto que lo que nos interesa son tener mezclas estables. Y entonces uno puede o transportar la mezcla o preparar la mezcla y diferentes alternativas o estrategias que cada uno en su experiencia y que no son universales tampoco, dependerán de cada finca, de cada lugar, de sus condiciones de accesibilidad, de obstáculos, etc. Pero no solamente lo podemos hacer en fincas pequeñas, aunque en las fincas pequeñas es donde resulta más viable, porque es más fácil atender predios pequeños, ¿cierto?, de atenderlos una sola jornada de fumigación que, por ejemplo, plantearse una finca de 200 o más hectáreas, en donde, digamos, hay otro tipo de consideraciones. A la final, lo que le interesa también, igual que en una aspersión por medio de dron, es tener el mapa, cómo fumigó, dónde tuvo errores y cómo los corrijo además. Por ejemplo, en esta gráfica de acá, nos quedó un conejo en una de nuestras aplicaciones, por acá también, y por acá también. Esto de acá son áreas excluidas por unas cuerdas eléctricas, canales de riego, pero esto lo que nos permite es en tiempo real tomar los correctivos y hacer las mejoras pertinentes. Entonces, en el caso de una finca grande, pues uno lo que puede plantearse son diferentes escenarios, como por ejemplo segmentar las fincas y hacer bloques de aspersión compactos día a día en el que voy migrando en la aspersión por medio de dron y voy moviendo mi personal de un lado a otro sin limitar esto el paro o la limitación del cumplimiento de las actividades como tal culturales dentro de la finca, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, unas ventajas de poder hacer eso es que se puede hacer movimiento de las labores de un bloque a otro sin afectar con esto la producción y el programa químico. La producción no para, no hay tiempos muertos. Por supuesto que respetando los periodos de reingreso en las áreas donde se ha tratado, y esto en una industria en la que la falta de mano de obra es cada vez más evidente, pues es una posibilidad latente allí. Pero además de eso, ¿cómo es la gestión de recursos de agua y de combustible de estos equipos? Por supuesto que se consume mucho menos agua que un tractor. Por ejemplo, esta gráfica de la izquierda, ustedes están viendo, hay un tractor dibujado y la cantidad de agua que se requiere para hacer la operación comparado contra un dron. Y eso, la comparación de tractor a dron es un ahorro del 90% de consumo de agua. Respecto al avión es un 34%, bueno, eso dependerá también de la descarga que ustedes finalmente utilicen dentro del dron, y aprovecho ahí también para hacer una cuña. Esto nos permite y tiene una posibilidad enorme de hacer una gestión ambiental con el uso de agua. No tiene sentido tratar de equiparar estos parámetros de operación a lo que se puede esperar con un avión, ¿sí? Tenemos una oportunidad enorme acá de hacer una gestión ambiental importante. Y ni se diga en el consumo de combustible. También tenemos una reducción bien importante en el uso de combustible respecto a lo que se utilizaría, por ejemplo, en un avión o en un sistema de tracción. Entonces, básicamente, menos combustible, menos materiales por menor uso y menor área fumigada, y pues la posibilidad de que la gente pueda ingresar a trabajar pronto. Y acá básicamente lo que les quiero hacer es una comparación de los diferentes métodos de aspersión en diferentes parámetros, y pues en lo verde están resaltados los mejorcitos, y como ven en los drones la mayoría pintan
muy bien, una precisión muy alta, derivas de menos de 0.5 metros, un volumen de aplicación es el más bajo de todos los sistemas de aspersión, una eficiencia del 80 al 95%, que es bastante buena, una exposición de los trabajadores muy baja al uso de agroquímicos, nula compactación de suelo, eso sí, un costo inicial de implementación muy alta, pero un costo operativo muy bajo a lo largo del tiempo, que eso es lo que permite que eso en cierta forma se compense. Además nos permite ingresar a zonas de muy difícil acceso, zonas con coberturas, con presencia de árboles, presencia de torres de energía, etc. Y sobre todo, y aunando y uniendo esto con el concepto de agricultura de precisión, que nos va a permitir a futuro hacer el uso de tasa variable de aplicación, de acuerdo a las condiciones como tal particulares de cada una de las áreas de la finca. Y puede que llegue un momento en el que se fumigue una parte de la finca y otras no, y eso es lo que finalmente queremos llegar a apuntar. Otras alternativas de operación, podría utilizar 2 drones, los utilizo en forma de enjambre o mejor de a uno en uno, pues esas son consideraciones que todas son válidas y todas dependen y todas funcionan dependiendo de la finca en la que usted esté trabajando y dependiendo de las consideraciones particulares de cada una de ellas. También la fumigación en la mañana o en las noches, que también es una ventaja enorme en cuanto a operatividad. Ya para cerrar, acá lo que les quiero hacer es como un pequeño resumen de las fortalezas que tenemos bajo este esquema y quisiera empezar por la mayor precisión y eficacia de este sistema, ¿no? Como les comentaba, pues tenemos una aplicación localizada en la que hay posibilidad de excluir áreas, por ahí tenemos un impacto, podemos utilizar, si hacemos el desarrollo de ultra bajos volúmenes, utilizar menos carga química, ¿cierto? Podemos variar, si incorporamos este concepto de agricultura de precisión, variar las dosis de acuerdo a los sitios donde se está aplicando, reducimos el riesgo para la salud humana por la exposición de nuestros trabajadores al contacto con agroquímicos, tenemos un menor impacto ambiental porque esto nos permite respetar zonas de no fumigación, cuerpos sensibles de agua, reservorios, etc. Y esto que a mí me parece que es una oportunidad de oro que tenemos en el sector y es la posibilidad de integrar datos y monitoreo en las tomas de decisiones, ¿sí? Eso va a dar un salto muy importante en la producción agrícola y yo creo que en estas charlas hemos escuchado que estamos en un momento bisagra en todo sentido político, económico. Bueno, en la agricultura también estamos viendo un mundo de bisagra en el que si no nos adaptamos pronto a esto podemos sufrir consecuencias o mitigar situaciones que de pronto se nos presenten adelante. ¿Qué debilidades tenemos? Un alto costo inicial de adquisición y implementación de estas tecnologías. Son equipos que cuestan 100, 150 millones y no solo el dron. Los repuestos, el personal, la mano de obra, operativo, técnico para poderlos manejar. Se requiere una capacitación y un personal especializado en esto. Tenemos limitaciones técnicas operativas, sí, todavía se puede mejorar mucho en la autonomía del vuelo por la autonomía de baterías y eso, la evolución de los drones lo va a ir haciendo mucho más interesante. Nos permite también pues pensar en cómo mitigar este tipo de fumigación. Obviamente es un equipo mucho más pequeño, sufre más de la influencia de, por ejemplo, de un viento fuerte, entonces todo este tipo de seguimiento de condiciones ambientales pues cobra aún más importancia acá. La regulación en el país es, digamos, si bien Colombia está un poco más avanzado en algunos aspectos respecto a otras pares de la región, todavía hay unos vacíos importantes en el manejo ambiental, en la regulación como tal de los permisos ambientales y como tal todo eso se resume muy actualmente en el RAC 100 de la Aerocivil, que ha ido reglamentando de una forma importante, pero todavía hay unos vacíos, no solamente en ese aspecto sino en otros. Se requiere infraestructura y personal de apoyo, como les comentaba, áreas de despeje, zonas de aterrizaje seguro, dónde almaceno esos drones, cómo hago la gestión de carga de baterías, etc. También tenemos una alta dependencia, obviamente, de softwares especializados, de la conectividad a internet, y pues sabemos que en algunas zonas rurales del país pues esto puede ser una limitación. Por supuesto que nos toca crear y formar toda esta gente que pueda apoyar la implementación de todo este tipo de tecnologías y pues digamos eso es una de las debilidades que tiene. Otra es la que les comentaba,
por falta de experiencia o malas prácticas propias o ajenas, puedo yo decirle no a la tecnología por una mala experiencia, por una mala praxis o por un mal programa químico, cuando en realidad no es el dron, es otro tipo de consideración. Y por supuesto el mantenimiento y reparación especializada que requiere este tipo de equipos. Ya pasando y para cerrar también, en cuanto a oportunidades, pues bueno, ustedes saben que los mercados cada vez son, y el consumidor cada vez está más pendiente de cómo se producen este tipo, los alimentos a nivel general en el mundo, y por supuesto que nos interesa tener una producción sostenible, ¿no? Como les comentaba, esto pues va a seguir avanzando en el tiempo, los modelos, la capacidad, la autonomía va a seguir mejorando en el tiempo, y pues eso presenta una oportunidad allí de que los rendimientos y eficiencias operacionales para la aspersión puedan ser aún mejores conforme vaya pasando el tiempo. Tenemos el potencial de instaurar un programa de agricultura de precisión en nuestros cultivos, y esto se puede potenciar en algún momento si contamos la suerte de que el gobierno se alinee y pueda, por ejemplo, dar estímulos a este tipo de inversiones en el agro, ¿no? Y estas 5 o 6 amenazas, ¿no? El costo de mantenimiento a largo plazo puede ser bastante alto. Es importante llevar un registro de cuántas horas de vuelo puedo tener por cada uno de los implementos en el dron, y con eso hacer una planificación acertada, porque me puedo quedar varado por una bomba o por un repuesto pequeño, y sin esto no puedo fumigar, y es rendimiento perdido, y es personal que no puede realizar sus actividades, y es que la finca no puede cortar ese día y se retrasan las labores y pues todo lo que eso conlleva. Todavía hay una competencia con los métodos tradicionales, por supuesto, con el avión, aspersión por bombas, con tractores, etcétera. Y acá quiero hacer como un comentario y una aclaración, y es que esto lo vemos como un trabajo articulado. El dron no va a excluir el avión no va a excluir al dron. Los dos pueden trabajar articuladamente de la mano dependiendo de las condiciones y particularidades de cada una de estas de las fincas. Otra amenaza, lo que les comentaba, en la resistencia de patógenos por el mal uso de programas químicos, y una percepción negativa de la tecnología por malas experiencias adquiridas de otros productores. Esto tiene un impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente acá voy a pasar muy rápido, pero son 17 objetivos de desarrollo sostenible, y esta operación con drones o esto impacta 13. Y les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, en el fin de la pobreza, esto porque tenemos una mayor productividad en las fincas, más comida, más trabajos formales. Esto apoya al fin de la pobreza. Una mayor oferta de alimentos si limitamos el problema de plagas y enfermedades que tenemos en nuestros cultivos, aumentando la productividad, reduciendo la exposición de nuestros trabajadores a agroquímicos, haciendo un trabajo físico, ¿cierto? Hay una oportunidad de oro de ofrecer alternativas de trabajo tecnificado para mujeres en el agro que puedan trabajar en este tema. El menor uso de agua, también menor uso de combustible, como les había comentado. La posibilidad de formalizar el trabajo rural con mejores condiciones y puestos de trabajo técnicos y tecnólogos o profesionales asociados a todo este tema. Una introducción de nuevas herramientas tecnológicas que abren una cantidad de opciones en el campo con miras a aumentar la productividad. Es una alternativa laboral también para jóvenes. Esto para mí ha sido de esos efectos que uno no espera que puedan presentarse, pero lo que sí uno ve es que los muchachos les llama la atención, quieren meterse en esto y empiezan a hacer carrera y empiezan a ascender, ¿no? Piensan como operativos, se terminan como pilotos de drones, y ellos van a ir creciendo, y pues esto es una oportunidad de atraer talento y como ustedes saben, en esta limitación de personal, de atraer gente a nuestro sistema productivo. Las comunidades aledañas pueden tener menor impacto con las actividades agrícolas que se desarrollan alrededor. Tenemos un mejor uso de los recursos, agua, fungicidas. Esto implica que si hacemos un uso más eficiente del agua y de los recursos, vamos a tener mayor posibilidad de adaptarnos al cambio climático. Y por supuesto que vamos a tener un menor impacto en los ecosistemas aledaños, ¿no? Y como han visto a lo largo de la presentación, un trabajo más comunado entre diferentes actores de la cadena productiva. Y es el trabajo de gente muy joven en este tema, motivados a seguir esa línea de crecimiento profesional, y la posibilidad, ¿por qué no?, de tener mujeres que piloten drones o que nos ayuden en estas labores de agricultura de precisión.
Esto es lo que les quería como compartir, y ya para cerrar una conclusión grande, pues la aspersión por medio de drones en el contexto colombiano tiene una serie de oportunidades grandes, pero hay unos desafíos que también tenemos que ir desarrollando a lo largo del camino, y sobre todo viendo cómo mitigamos esas amenazas desde el punto de vista de reglamentación o de malas experiencias que limiten la implementación de esta tecnología en el cultivo de banano. Y pues muchas gracias por su atención, y eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy.